Buenos días, hermanos. Vamos a tener nuestra meditación en esta mañana en el Salmo 16. Según el leccionario, este salmo está asignado al domingo pasado, pero es un salmo que no sé cómo decirlo. Es un salmo con el que me he encariñado. No ahora, sino cuando estuve hospitalizado en el mes de abril, que bueno, allí estuve 3 semanas y una situación un poco difícil. Y la realidad es que me acompañó casi todos los días, mientras que estuve allí. Vamos a proceder a su lectura. Alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú aseguras mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pocos salmos me parece que hay tan bellos como este. No es un salmo de alguien que esté atribulado en grado sumo, como puede ser el Salmo 88.2, que comienza diciendo: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. O el 102 en su segundo versículo: no escondas de mí tu rostro en el día de tu aflicción, inclina tu oído a mí. Tampoco cuando el salmista se compara y ve su suerte en contraste con la de los impíos, porque estos prosperan, y se queja amargamente diciendo: en cuanto a mí, por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y aunque luego en el desarrollo del Salmo cambia totalmente su modo de ver las cosas, diciendo, porque llega a decir: fuera de ti nada deseo en la tierra, el tono de queja con que están impregnados estos salmos en sus inicios no lo encontramos en el salmo que hemos leído. En el Salmo 16 vemos un estado de ánimo del salmista totalmente diferente. No hay quejas, no hay urgencias, no hay envidias por el bienestar de los impíos. Sin embargo, no quiere decir que no esté inmerso en problemas. De hecho, el primer verso comienza con una súplica de protección. Guárdame, oh Dios, que es tanto como decir: líbrame, oh Dios, de lo que estoy pasando. Tiene problemas el salmista, sí, pero el tono del salmo es muy diferente a los de los otros que acabamos de mencionar y a otros muchos que forman parte de este libro. Podemos dividir el Salmo en 2 partes. La primera va hasta el versículo 6 y la segunda del 7 al 11.
Y lo que vemos en los 6 primeros versículos, o lo hemos podido ver en los 6 primeros versículos, es que el salmista pone de relieve cuál es su opción, cuál es, por decirlo así, el lugar donde se ha situado, el lugar del que habla, el lugar desde el cual está elevando su oración o su canto, porque las dos cosas son este salmo. Es una decisión firme. No se trata de un momento de valoración, no se trata de un momento de duda, no está poniendo condiciones para llegar a ella, no está pidiendo ver por anticipado el resultado de su confianza, no está haciendo nada de esto. Es una decisión totalmente firme, decidida, que es la expresión de la convicción de su fe. De modo que todo el Salmo puede resumirse en su versículo 2, cuando dice el salmista: yo digo al Señor, tú eres mi bien. Dios es visto por el salmista como un único bien, y por eso decide formar parte de la comunidad de todos los que son fieles al Señor. Y dice que su alegría es para con los santos que están en la tierra. De ahí que rechace a continuación y de manera categórica la tentación de la idolatría con sus ritos sanguinarios y con sus invocaciones blasfemas. Es una opción clara, decidida y, si permitís la expresión, a prueba de bombas. Es la misma a la que llega el salmista en el Salmo 73, aunque en este caso con un prolegómeno de envidias, de dudas y tal, pero aquí no. Aquí llega al mismo punto sin todo eso. ¿Quién hay para mí en el cielo? Dice el Salmo 73. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y para mí el acercarme a Dios es el bien, pues he puesto mi esperanza en el Señor. Y cada vez que leía este salmo, venían a mi mente las letras de un himno que evidentemente no recordaba en su totalidad, porque en fin, no lo canto desde que era joven, pero era un himno que decía: todo a Cristo yo me rindo, lo que tengo, lo que soy, pues le amo, en él confío, por su gracia al cielo voy. Y el coro: todo cuanto tengo, todo lo que soy, oh Señor, a ti me ofrezco y me rindo hoy. Y el salmista está haciendo eso porque no puede expresar su fe, su convicción, no puede mostrar el lugar en el que se ha situado respecto de Dios sin haberse rendido primero a Dios, sin ver las cosas como Él quiere que las vea y sin vivirlas como Él quiere que las viva. La segunda parte es la que va del 7 al 11, y en esta segunda el salmista detalla algunas de las bendiciones que se derivan de la fidelidad del Dios en el que ha puesto su confianza. Y si seguimos leyendo, como hemos visto, la decisión de haber optado por Dios, de un Dios que es totalmente fiel, le asegura cosas tales como una guía, estabilidad, felicidad y la vida eterna. Y a su vez, también, esto es el resultado de otra cosa que dice el salmista, y es que Dios le aconseja aún de noche. Puede ser que las dificultades de la vida te creen insomnio. Puede ser que los problemas por los que estás pasando no te dejen conciliar el sueño. Por decirlo de otra manera y con palabras del propio salmista, puede ser que en medio de las circunstancias tu carne no halle reposo. Pero en esas circunstancias Dios te aconseja.
Y es conveniente que entendamos que aconsejar es aconsejar y no obligar. Dios te aconseja. No, dice el salmista, no se siente obligado por Dios, se siente aconsejado, como alguien que le dice tienes que ir por aquí o tienes que ir por allí. Y el salmista, puesto que es un consejo, tiene que tomar una decisión. Nosotros tenemos que tomar una decisión, seguir el consejo de Dios o no seguirlo. Porque el gozar de la bendición de nuestro Dios en forma de consejo para nuestra vida es, valga la redundancia, una bendición. Y una bendición que nos ayuda, como dice el salmista también, a no ser conmovidos. Es decir, a no movernos de esa situación que él ha puesto de relieve cuando ha dicho de una manera taxativa, tú eres mi único bien. Porque si prescindimos de tener a Dios delante nuestro, de tenerlo a nuestra diestra, si prescindimos de sus consejos, la afirmación tan tajante del salmista de que no será conmovido, es decir, que no será movido de su situación, que no caerá, no es más que una pura bravuconada, porque no podemos decir en nuestras fuerzas cosa semejante. No podemos garantizarnos a nosotros el buen resultado ni de nuestros pensamientos, ni de nuestras decisiones, ni de nuestras acciones. No pueden venir nada más que estando, colocándonos, mirando a Dios delante nuestro y teniéndolo a nuestra diestra, como queriendo decir aquí el salmista que Dios lo era en todo en él, era su pensar y era su obrar. Y si no es así, cualquier afirmación que pudiéramos hacer de yo te amo, yo estaré firme, yo esto, yo lo otro, no pasa de ser más que una pura bravuconada, un farol. Todo esto lo articula el salmista a través de dos símbolos, el de la heredad y el del camino. La heredad. Dice el salmista en el versículo 5, las cuerdas me cayeron, bueno, desde antes, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú aseguras mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Heredad, copa, suerte, parece que estamos hablando de fortuna, parece que estamos hablando de algo totalmente desvinculado de Dios. Pero la heredad tiene un significado muy concreto que no encontramos en el diccionario. El diccionario nos dice que la heredad es una porción de terreno cultivado perteneciente a un dueño. También nos dice que puede ser un conjunto de fincas, haciendas y posesiones de un mismo dueño. Sin embargo, heredad aquí no se puede entender de esa manera. Se tiene que entender en un sentido figurado, simbólico, en el que la heredad viene a ser, como en el caso de la tribu de Leví. ¿Os recordáis? Todas las tribus tuvieron su heredad en forma de tierra, pero la tribu de Leví no tuvo tierra propia. Y el Señor, cuando decide que esto fuera así, le dice a Leví que su heredad sería él. Yo seré vuestra heredad. Y evidentemente nosotros tampoco podemos entender que nuestra heredad sea
la habitación, el piso, el coche, porque el concepto de heredad, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, va muchísimo más allá. Es lo que decía la letra del himno que os he mencionado antes. Todo lo que tengo, pero fundamentalmente todo lo que soy. Todo lo que he venido a ser por la gracia de Dios. Es la aceptación y la visión de una realidad que va más allá, como decía el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en el cielo? Todo lo que tengo, todo lo que soy, proviene de ti. Pero hay otros dos símbolos que están relacionados con la heredad y que a primera vista, y yo lo hice en los primeros días, ¿qué sentido tiene aquí lo de la copa y la suerte y el vino? Porque no terminaban de encajarme. O la cuerda, ¿para qué pinta aquí la cuerda? Bueno, y me ha llevado una sorpresa. Las cuerdas se utilizaban hasta el siglo XVIII prácticamente para delimitar las lindes de las fincas y también para medir la longitud de sus lados. Bueno, pues en la antigüedad se hacía de la misma manera, se utilizaban las cuerdas para delimitar las fincas y de hecho en la conquista de la tierra prometida, cuando se reparten las tierras, se utiliza este mismo mecanismo, este mismo instrumento de medición, porque no había otro. Y cuando se repartían las tierras, y se repartían tierras en cantidad entre varias personas o entre varios futuros propietarios, se echaban a suertes. Se colocaban unas piedrecitas con, pues no sé, con el nombre de quien fuera, se metía en una bolsa y un niño pues se los iba sacando y pues tal lote corresponde a fulano, tal lote le corresponde a la tribu de Benjamín y tal a la de bueno, cualquiera, ahora no me vienen los nombres. Y el salmista está aquí sirviéndose de ese mecanismo para decir que todo lo que le ha ocurrido en su vida viene determinado por el hecho de que Dios ha estado detrás de todo ello. Y lo mira y llega a la conclusión de que teniendo a Dios como el sustentador de lo que le ocurre y el sustentador de lo que vive, no necesita nada más. Él dice, tú eres mi bien. Y en el Salmo 73 dice la misma idea, pero un poco más desarrollada. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Pues aun cuando, y esto es una aclaración, una hilación porque el texto es más largo, pues aun cuando todo mi ser se consume, Dios es mi herencia y el que sostiene mi corazón. Y es una experiencia bella, hermosa, es una experiencia de todas aquellas personas que han vivido cerca de nuestro Dios y que además han tenido el don de poder expresarlo bellamente, como es en el caso de Teresa de Jesús. Compuso un poema, una cuyas estrofas dice: el que de Dios el reino busca con ansia, todo lo demás tiene, nada le falta. Id pues bienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierda, mi Dios me basta. Es una manera tremendamente clara de luchar contra estas cosas de la teología de la prosperidad y todo este tipo de cosas que lo único que dicen, que lo único que hacen es vender el nombre de Jehová a cambio del dinero que sacan a los que esperan beneficiarse de ello. El otro símbolo decisivo aparece en el versículo 11, la senda o el camino.
esa vía estrecha, tan diferente de nuestras vías actuales que solo sirven para que pasen los coches a motor y volando, ¿no? Pero esas vías que a pesar de su capacidad tan amplia como la que tienen, pues resulta que no caben en ellas las personas. Por ellas no pueden transitar las personas. Las personas transitamos las calles y antiguamente por los caminos, por las sendas, que son vías como más estrechas, más fatigosas. Por ellas no se anda tan cómodamente como yendo en automóvil o que te lleven en autobús. Tienes que ir a pie, tienes que hacer esfuerzo. Y cuesta, el caminar cuesta. Y aquí el salmista echa mano de este símbolo para decir o para hablarnos del sendero de la vida. Ese sendero que conduce directamente a la presencia de Dios, lugar donde hay plenitud de gozo y delicias a su lado para siempre. Son unas palabras maravillosas, palabras que se adaptan perfectamente a una interpretación que amplía la perspectiva a la esperanza de la comunión con Dios más allá de la muerte, en la vida eterna. Por eso es tan fácil entender que el Nuevo Testamento eligió esta parte de este salmo, la parte final, para hacer referencia a la resurrección de Cristo. Pedro, en el día de Pentecostés, después de aludir al hecho de que Cristo no podía quedarse allí en el sepulcro y sufrir corrupción, es decir, descomponerse, sino que tenía que salir y que Dios lo levantó, dice, coge las letras del Salmo para ilustrarlo, y dice: me hiciste conocer caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Los caminos que conducen a Dios, aunque sean fatigosos, aunque sean difíciles, nos llevan a la presencia de Dios y allí encontramos gozo y vida. No es poco encontrar gozo y vida. El martes pasado, nuestra hermana Claudia nos deseaba, mediante una postal de estas digitales en el WhatsApp, dulces sueños. Y así, la realidad es que era bonita, pero la leyenda era tan hermosa o más que la composición artística. Decía así: a veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos. Y maravilloso es el destino del que el salmista nos habla, del que el salmista está totalmente convencido. Y la cuestión para nosotros en esta mañana es la siguiente: ¿estamos nosotros tan decididos por Dios como lo estaba el salmista? ¿Estamos convencidos de que su presencia hay vida y gozo perpetuos? En este salmo, el salmista se muestra convencido y decidido desde su primera letra, desde el principio. En otros salmos no es así. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos tan decididos como el salmista aquí? ¿O los altibajos que nos depare la vida nos hacen tambalear y dudar de nuestra fe? ¿Dudar de nuestra herencia? ¿De la herencia de Dios? Es un título maravilloso este de ser heredero de Dios, porque es, según nos dice Pablo en Romanos, en el capítulo 8, versículo 17, este título de ser heredero de Dios nos da el derecho a ser coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. En los momentos de dificultad, en los momentos
de tribulación, es preciso volver una y otra vez a este salmo para pedirle a nuestro buen Padre Celestial que nos ayude a mantenernos firmes, a no ser conmovidos, a tenerlo siempre presente en nuestros pensamientos y en nuestro hacer, que nos ayude a ahuyentar las dudas acerca de nuestra suerte y a pedirle que abra nuestros ojos para que podamos ver el camino de la vida, ese camino que Él nos muestra de manera incesante, pero que nosotros a veces, por nuestra miopía, no vemos. Pues que Dios nos ayude a identificarnos, a vivir, a convertir en vida estas palabras del salmista. Amén.